cuando informar se convirtió en una actividad de riesgo, cuando el periodista tuvo que comenzar a esconderse en lugar del criminal o el político corrupto. Contar los hechos y denunciar las injusticias ha colocado al reportero en una peligrosa posición que puede costarle hasta la vida. No es casualidad que muchos reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos en el mundo conocen de cerca la violencia física, psicológica, institucional, digital y económica. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras denunciaron que en este 2025 las condiciones para los periodistas en la mitad de los países del mundo son difíciles o muy graves. La zona de Oriente Medio y el norte de África es la más peligrosa para el gremio periodístico. El ejemplo más claro es la Franja de Gaza, donde más de 200 periodistas fueron asesinados durante el conflicto entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas. Un territorio donde la consigna era clara: silenciar al periodista a balazos. راح اضل متواجد في المدينه مش هطلع منها باذن الله تعالى حتى يعني لو ايش ما صار الا عن نقطه صفر يعني لا سمح الله انه يصير استهداف مباشر لا سمح الله الجيش القى القبض علينا وطلعنا غصبا عنه. Ante el bloqueo a la prensa internacional por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, fueron los periodistas locales quienes arriesgaron la vida para informar sobre el genocidio en el enclave. Aquellos que decidían seguir con su trabajo, el régimen judío no se conformó con herirlos o asesinarlos. También los acusó de terrorismo sin presentar una sola prueba, pero con la intención de justificar su asesinato. أو ملل ولا نطلب من هذا العالم سوى أن ينصف الصحفي الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة مثله مثل كل أبناء الشعب الفلسطيني الذين أصبحوا غير محميين من هذا المحتل. Las dictaduras y la libertad de prensa no conviven en el mismo espacio. Politicians use AI to weaponize disinformation and advance their own agendas. States are using AI tools to monitor journalists and their sources online, violating their right to privacy. This has a chilling effect on media workers everywhere. La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que el periodismo que se atreve a criticar al régimen en Cuba es objeto de una hipervigilancia estatal y detenciones arbitrarias. Si insisten, el siguiente objetivo es su familia. En Nicaragua, el panorama es similar al de su hermano caribeño. Agresiones, estigmatización, cierre de medios y periodistas exiliados son las piezas del complejo rompecabezas que ilustra el día a día del gremio periodístico en ese país. Y si hablamos de dictaduras, no podemos olvidarnos de la que encabeza Nicolás Maduro. De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, en Venezuela hay 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por el régimen. Además de que se usan las leyes a conveniencia para perseguir a todo aquel que tenga la osadía de mostrar las carencias de la población o las ocurrencias que salen del Palacio de Miraflores. Las líneas editoriales son más marcadas y tienen que ser más marcadas para poder prevalecer y sobrevivir dentro de la dictadura que existe. Si tú dices algo que al gobierno no le gusta y sale afuera, pues te conviertes de forma inmediata en un objetivo. Uno de los principales enemigos del gobierno de Nicolás Maduro es la información. Es por eso que a reporteras como Joana, quien era corresponsal para el extinto medio mexicano Cadena 3, les dejó muy en claro que no tenían cabida en suelo venezolano. Yo tenía mi teléfono intervenido por el gobierno el 3 de abril del 2014, cubriendo una protesta. Me intentaron secuestrar en esa protesta un miembro del Círculo Bolivariano, pro gobierno, me intentó secuestrar. Al mes me dieron un impacto de perdigón en una protesta también. Yo tenía mi chaleco antibala. Cuando un reportero señalado por el Estado no es asesinado, desaparecido o encarcelado, es castigado con el exilio. Hoy en día tenemos cerca de 900 periodistas exiliados, la mayoría de ellos aquí en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, pues no solo es el asesinato, también está el exilio, voluntario o forzado. Con todo este contexto, uno pensaría que en los países que se venden como sinónimo de libertad, esta violencia solo se trata de un mito. Pero a Estados Unidos también le gusta decirle a la prensa que es verdad y que es un ataque contra el régimen. No, I said, no, not you. You're CNN, you're fake news. Go ahead, Brian. La Casa Blanca se ha empeñado en atacar de diferentes formas al periodista, sin importar su nacionalidad. Estados Unidos hace unos meses que me disparan, me lastiman las rodillas, ¿no? Literalmente me quebraron una rodilla, pues ahí tengo que parar también. Y hasta ahorita sí me
yo pienso que no sería tan fácil que yo regrese a trabajar a un tema ahí con migración en Estados Unidos. Una orden ejecutiva obligó a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a dejar de financiar medios gubernamentales como Voz de América, una cadena que se creó en 1942 para contrarrestar la propaganda nazi y que hasta 2025 era considerada un medio indispensable para la libertad de expresión. ¿La razón? El presidente aseguró que era anti-Trump. El cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue una de las tantas formas de agredir económicamente a medios independientes. Uno de ellos es Conexión Migrante, una plataforma mexicana que hace periodismo de servicio y de investigación sobre el tema de movilidad. Iba a ser la primera vez que nosotros íbamos a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, del USAID, para ofrecer información de calidad a la comunidad migrante. Pues salimos afectados y seguimos afectados porque realmente el tema de migración pues no es políticamente correcto en estos momentos. Investigative journalists tell the story behind events, big and small, revealing abuse of power, corruption, and other crimes. Free and independent media are the best antidote to disinformation. Governments and leaders have a duty to protect them, but they are failing to do so. Hablemos de México, el país más peligroso en América Latina para hacer periodismo, y sin estar en guerra. Tan solo en 2025 han sido asesinados 9 periodistas. La nación que pasó del "no te pago para que me pegues" de López Portillo a las convenientes citas históricas de ya sabe quién. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Porque en México cambian los colores en el poder, pero la violencia institucional contra el periodismo sigue. Aquí tenemos registros de los últimos 2 periodistas asesinados. Por una cantidad de 20,000 pesos contrataron a adictos para mandar a matar periodistas. La impunidad invita a que nos sigan atacando y pues la máxima expresión del ataque es el asesinato. Una violencia que se magnifica en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Tabasco, que coloca en un serio peligro a quien denuncia la tala ilegal, el desplazamiento forzado, al crimen organizado y sus nexos con el gobierno en turno. Los crímenes que tenemos ya registrados, donde en la medida que se han resuelto, pues dejan ver el narcoestado con el que vivimos y que la autoridad se niega a aceptarlo, que hay una verdadera colusión entre determinadas autoridades, sobre todo municipales, con grupos criminales. En nuestro país, instituciones como el Ejército no dudan en usar cualquier tipo de recurso a su alcance para amedrentar reporteros. Sí, amedrentar reporteros. Un convoy de militares llega a una redacción súper pequeñita con un sobre mandándome llamar. Me sientan en esta mesa con generales, condecorados, en una mesa donde no hay ningún otro civil. Me sientan en medio para decirme que me había portado mal, para al final terminar con un chiste diciendo que pues al final ellos no eran malos, que si realmente tuvieran la intención de desaparecerme lo podrían hacer y que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? En el caso de las reporteras, el machismo que las aqueja en su vida diaria también las persigue en el periodismo. No conozco una reportera de todas las compañeras que tengo que no haya sido víctima de acoso. En México, las autoridades prefieren alimentar la narrativa de la prensa malvada que atender uno de los mayores retos: detener el asedio contra el reportero. Aquel que, independientemente de lo que cubra, pueda hacer su trabajo. Nada más su trabajo. Cada periodista asesinado, exiliado, detenido o amedrentado no solo es un golpe para el gremio, sino para la sociedad que tiene derecho a informarse por el medio que quiera. Y claro, hay reporteros que el interés o el dinero los hace manchar el oficio. Pero eso no es pretexto ni justificación para la violenta persecución que existe contra la prensa en todo el mundo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿De verdad hay libertad de prensa en el mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Fuerza Informativa Azteca, siempre presente.